días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Muy buenos días. Aquí tengo a Andrés Steven, Angie Valentina, Brian Andrés, Catalina, Cristian, Daniel Esteban, Diana Melissa, Gabriel Alfonso, Gustavo, Isabela, Haider Steven, Jocelyn Valeria, Juan Miguel, Juan Sebastián, Caterine, Laura, Laura Isabel, Mayra Alejandra, María Fernanda, no, aquí está ya todo ya, Nicole Daniela, Oscar Eduardo, Valeria Gallego, Vanessa Galvis, Víctor Palomares, Jason David. Bueno, yo creo que, y aún así creo que nos falta un compañero por ahí según estoy viendo acá. Bueno, entonces pues espero que se encuentren muy bien, que hayan amanecido muy bien. Hoy tenemos nosotros ya nuestra tercera sesión. Es la oportunidad para seguir viendo los temas pues que desde la primera ocasión pues quedamos digamos en acuerdo pues para tratar. Y entonces estábamos nosotros en la sesión pasada trabajando un tema en la relación, sí, Caterine, tienes toda la razón. Ahí hay un compañero que me escribió ayer, o yo le contesté ayer su mensaje. Yo le decía a él que él estaba pues como un poco inquieto. Yo le decía que era bueno que notificara pues a la dirección del programa con el propósito de, digamos, de tener la posibilidad de que pues quedara pues como asentado el tema con excusa y todas las cosas, pues que es como la formalidad. Pero sí, ya recordé el caso de él. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que nosotros estamos pues como con la posibilidad de que estamos pues tratando lo que son los temas pues de administración, estamos conociendo todo eso pues como al detalle. Habíamos empezado hace ya 2 semanas con el tema de conocer un poco pues como el alcance de lo que ustedes tienen dentro de su programa académico, lo cual viene siendo pues algo como muy importante. Y entonces está el tema donde dentro de esos aspectos que desde luego vienen siendo pues muy importantes y demás, entonces está la situación de lo que para nosotros viene siendo fundamental en relación a conocer pues los orígenes de la administración y ver poco a poco cómo eso va, digamos, acoplándose pues con el saber de ustedes, con la disciplina que tienen pues en este momento como estudiantes en el caso de comercio exterior. Un anuncio antes de continuar. Ayer recibí una información de parte de la dirección del programa donde nos informan de que aquellos compañeros estudiantes que todavía están de pronto en la calidad de prematriculados, no recuerdo si aquí tengo algunos ya porque no he visto otra vez la lista, pero en caso tal pues de que haya alguna situación así, entonces tengan en cuenta que para el 26 de este mes ya es la fecha de cierre, pues la fecha límite, ¿listo? Para que si están pendientes de pronto de algún trámite, alguna situación pues que sea menester allí considerar, entonces puedan de alguna u otra manera pues evidenciarlo como tal. Ya dicho ese aviso, entonces podemos nosotros pues digamos continuar con lo que veníamos pues teniendo presente. Hoy vamos a tratar un tema que puede ser visto pues como, es una continuación de lo que estábamos iniciando en la clase anterior. Aquí estoy viendo ya el archivo, ahí lo deben estar viendo ya. Este todavía no lo he alcanzado a subir a la plataforma, pero ya se los compartiré a la mayor brevedad. Y entonces sucede que nosotros hace 8 días tuvimos la oportunidad, digamos, de tratar lo referente con la parte de lo que son como las definiciones que para nosotros son pues fundamentales. Y dentro de eso, con lo que nosotros podemos terminar este archivo, es con el hecho de que viene siendo para nosotros importante tener en cuenta que esos términos de lo que es la administración, que a ustedes los toca, de pronto no de una manera así tan directa, ¿cierto? Pero igual
por algo está esta asignatura allí en su currículum. Pues hay situaciones donde cuando uno revisa la historia, uno se viene dando cuenta que dentro de esos aspectos que vienen siendo pues como tan fundamentales y demás, entonces está la situación de que hay muchas cosas que se vieron hace muchos, pero muchos años, incluso antes de Cristo, que eso ya son palabras mayores, que seguimos todavía nosotros aplicando acá, ¿sí? Que hoy todavía se siguen viendo. Entonces, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver si me rinde el tiempo porque son muchas cosas pues para indicar, pero si yo de pronto veo que, o sea, ya se nos va a cumplir el tiempo y me falta de pronto compartirles un video, comparto el video allí porque prefiero que lo veamos hoy, porque incluso el taller que estoy ideando para subirlo hoy mismo para que ustedes lo puedan realizar tiene que ver con ese video. Entonces ahora vamos a mirar pues finalmente cómo nos va en el tiempo, porque pues eso siempre apremia y entonces es fundamental pues para nosotros. Entonces, pónganle cuidado. No, ustedes que de pronto han estudiado algo de historia, digo así porque tengo entendido que en el colegio, cuando ustedes están en su bachillerato, ya no se ve propiamente la asignatura como tal de historia. O sea, eso yo me vine a dar cuenta hace ya varios años, ¿no? Eso no fue apenas ayer, ya hace varios años. Entonces, para mí fue como, no digo, o sea, como un choque cuando me enteré de eso, porque yo dije, ¿cómo así? O sea, entonces, ¿qué ven? Entonces, creo que hay una asignatura como que son sociales o ciencias sociales que al parecer como que les hablan como una mezcla pues de lo que es geografía, historia y muchas cosas así. Pero no como de pronto me correspondía a mí, que uno veía geografía por un lado, historia por otro lado, tanto en primaria como en bachillerato. Y pues digamos que esas asignaturas que son relevantes y que para uno son como interesantes, estaba la asignatura digamos, en este caso, de historia, ¿no? Por todo lo que uno aprende allí, las civilizaciones, lo que pasó, lo que no sucedió, lo que pudo haber sucedido, bueno, es algo muy interesante. Entonces, fíjense que, pues aquí hay una imagen, pues como que ya nos va entrando en eso, y sucede que siempre es importante, por lo menos para uno, dentro de la disciplina que uno tiene, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues relevantes, tener la posibilidad pues de mirar, tener la posibilidad, digamos, de digamos, digamos, de construir y demás, por todo lo que eso implica allí. Entonces, fíjense que hay un caso de todas esas civilizaciones que son los sumerios. Entonces, yo voy a leer rápidamente en cada uno de estos para luego ya contextualizar y mirar de lo que nosotros encontramos allí, finalmente qué aspectos pueden ser, digamos, para nosotros tal vez relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice lo siguiente, dice que se han encontrado antecedentes del pensamiento administrativo desde el siglo X antes de Cristo. Entonces, usted, ya hablando del siglo X antes de Cristo, es porque luego llegó el siglo IX, 8, 7, ¿sí? Porque todo lo que es antes de Cristo, pues había un retroceso ahí, hasta que ya llegamos al tiempo de Cristo, su nacimiento, y iniciamos la cuenta de nuevo, pues, para completarlo por el primer año, segundo año, hasta hoy día que dentro de nuestro calendario, pues vamos en el 2021, ¿no? Entonces dice que allí aquí habla un poquito acerca pues de lo que fue el pueblo israelita, y en muchos textos conocen a Salomón, que fue rey del pueblo de Israel. Ustedes lo pueden ver ahí en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hijo de David, de hecho, uno de los reyes más reconocidos pues dentro de todo lo que uno conoce del pueblo de Israel. Entonces dice que Salomón estableció acuerdos comerciales, ¿sí? Entonces dice acuerdos comerciales de construcción y formó tratados de paz, además de repartir los recursos equitativamente entre la población, así también en el año 5000 a.C. Entonces dice que los sumerios lograron la invención de la escritura, la conservación de registros para un control administrativo tributario. Incluso uno muchas veces cuando ve pues algunos videos relacionados con el tema, sucede que dentro de todos aspectos pues que
para nosotros vienen siendo, digamos, de alguna u otra manera, pues importantes, relevantes, se tiene entonces, digamos, la posibilidad de que allí, entonces, digamos que todo lo que se involucra dentro de esos aspectos es porque pues uno encuentra moneditas, como dice aquí, se encuentran algunos escritos pues dentro de lo que se ha logrado conservar. Y entonces fíjense que nosotros lo que vemos hoy día, pues que uno muchas veces dice, caramba, esto puede ser una cuestión de no, es decir, seguramente, claro, eso tuvo que haber empezado en los siglos por allá, 18 o incluso antes, pero mire que tiene mucho más tiempo. O sea, lo que es importante que ustedes tengan en cuenta acá con esta información que les estoy compartiendo es que tengamos en consideración que esto lleva realmente mucho, mucho, pero mucho tiempo, ¿sí? Esas son, digamos, las situaciones, las circunstancias que se van dando allí, que son pues para nosotros como aspectos en este caso pues fundamentales. Mucho tiempo. Entonces, claro, dentro de todos esos aspectos que vienen siendo pues, digamos, importantes, relevantes, determinantes y más, está la situación donde uno dice, caramba, pues, es decir, ¿qué puede ser entonces hoy como el factor diferenciador? Entonces, digamos que el objetivo que tengo hoy con la clase es que nosotros pensemos un poco en eso. Porque, pues claro, aquí ya hablamos de los sumerios, aquí ya vamos a pasar, digamos, al caso de Egipto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los egipcios? Entonces dice, bueno, la aportación de los egipcios fueron las pirámides, bueno, uno ya conoce eso, puesto que ya manejaban, miren, manejaban habilidades administrativas y de organización, ya que debían de planificar la cantidad de bloques, ojo con eso, la cantidad de bloques, de dónde serían extraídos, cuántos hombres necesitarían y sobre todo el tiempo de construcción. Y mira un detalle importante, denotando de esta forma de su sistema de planeación y administración de recursos, que eso iba adecuándose más a lo que se conoce hoy día. Y esto fue, oh claro, esto fue hace muchos, muchos años, podríamos decir miles de años, porque esto data también de los años antes de Cristo. Aquí no tengo pues el daño, no lo logro ubicar, pero esto realmente son muchos años. Y lo que es interesante dentro de todo lo que está, digamos, expuesto acá, es que ya, digamos, había una planificación, perdón aquí, había una planificación, porque ya ustedes saben que desde luego la parte de la planificación es fundamental, ¿sí? La planificación. Entonces, ustedes tienen que ir, digamos, metiéndose en el rollo. Por ejemplo, hace 8 días hablábamos un poco, cuando ya empezamos a conocer pues como esas definiciones, ¿cierto? Que son importantes. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Pues que ustedes por lo menos ya tenían una responsabilidad de al menos, si como están en un proceso de formación y seguramente pues no sé si alguno trabaje, pues no he hecho esa encuesta rápida, pero independiente de eso, de si lo hacen horas de la tarde, horas de la noche o fines de semana o según sea el caso, entonces, el asunto es que hay que aprender a planificar y que la responsabilidad que ustedes tienen en este momento es consigo mismos en cuanto a lo que tiene que ver con este tema del estudio, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto pues, que es clave allí para todos nosotros. Entonces, mire lo interesante de esto, ¿no? Todo eso que se ve de esas civilizaciones, en este caso hablando pues de la civilización egipcia, no es algo considerado pues al azar. Tenía que haber un orden, tenía que haber desde luego alguien administrando, dirigiendo, coordinando. Y aquí hay un detalle que es importante tener, digamos, presente. Y el detalle es, por ejemplo, el que tiene que ver con el hecho de lo relacionado con, con la parte del trabajo en equipo, ¿sí? De aprender a trabajar con los demás. Entonces, eso es clave. De aprender incluso a trabajar con las personas que por momentos
pues a nosotros nos pueden generar, digamos, como pereza, ¿no? A veces hay como una situación porque no hay esa empatía, pero también tenemos que aprender a hacerlo. Esa es, digamos, pues nuestra obligación, nuestra necesidad, son los factores pues que, digamos, se presentan allí. Fíjense en algo que para nosotros viene siendo importante. El asunto es que dentro de los aspectos que vienen siendo relevantes allí, entonces está, por ejemplo, el caso donde eh, hay momentos donde hay diferencias con las demás personas. Entonces, pues sería ideal, agradable, que uno tuviera la posibilidad de trabajar siempre con todas las personas que son afines a uno, ¿cierto? Pero no siempre se puede. Es más, para que tomen nota por si de pronto no lo han experimentado, pero muchas veces es mejor, a veces, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es una regla general, pero por momentos es mejor trabajar con aquellos con los que uno no es muy afín, porque a veces con los afines hay lo que uno puede denominar relajo o extrema confianza, hasta el punto que las metas no se logran. Es decir, ahí uno tiene que ser, como dicen los entendidos, muy profesional, esa es la palabra. Entonces, listo, usted puede trabajar incluso con miembros de su núcleo familiar, porque están sacando una empresa familiar adelante y eso está muy bien. Pero entonces, sea como sea, hay que ser muy profesional, de tal manera que la familiaridad, la amistad, el cariño y todo eso, digamos que tiene que quedar a un ladito, porque tenemos que centrarnos en la parte pues que realmente es competente, que es la parte pues ya, digamos, familiar. Digo, la parte pues de sacar adelante las actividades del trabajo, de la empresa, o lo que esté pues planificado y demás. Entonces, ahí tiene que haber un compromiso de los involucrados. Entonces, eso es muy importante establecerlo tanto cuando es familia, cuando son amistades, como cuando no. Entonces, ahí ese es un detalle que hay que tener muy presente. Y estas civilizaciones, de alguna u otra manera, nos enseñan eso. ¿Por qué razón? Porque mire que nosotros estamos en el año 2021, ¿sí? Esos no son pocos años, ¿sí? 2021 tiene realmente pues su situación. Entonces, el asunto es que, ¿por qué creen ustedes que estas civilizaciones que datan de muchos, pero muchos años, incluso antes de Cristo, han quedado allí, pues digamos, en la historia y han quedado allí registradas? Empezando que fueron civilizaciones que se mantuvieron no por muy pocos años, muchos años, ¿sí? Entonces, claro, marcaron época. Y para que una civilización se pueda sostener todo ese tiempo, pues es porque tiene que haber de alguna u otra manera un tipo de organización, que eso se traduce en un tipo de administración. Entonces, es como en el caso de ustedes, si ustedes quieren dentro de sus metas, dentro de sus logros, dentro de sus propósitos, lo que ustedes quieren alcanzar, ¿cierto? Lo que tienen, digamos, planificado, que era la palabrita que subrayé hace un instante. Entonces, tiene que haber un orden, tiene que haber una administración, pues para que utilicemos el término allí, de tal forma de que ya ustedes entonces también se enfoquen y puedan pues alcanzar sus metas dentro del tiempo que es, paso a paso, ¿cierto? Con buena firmeza y demás. Aquí en el caso de Babilonia, ¿qué encontramos nosotros aquí en Babilonia? Pues dice que Hammurabi, rey de Babilonia, elaboró leyes de carácter mercantil, ¿sí? Tratando temas como ventas, préstamos, contratos, sociedades, acuerdos y pagarés. Además, sus transacciones eran registradas en tablillas como un medio de control. Mire que ya ahí, ¿sí? ¿Sí ven? Eso queda un registro, queda una trazabilidad, se puede hacer pues como el seguimiento. Y por otra parte dice que allí inició la no delegación de responsabilidad, ya que, por ejemplo, se castigaba al supervisor de obras y no a los subordinados por el incumplimiento de esas. En otras palabras, desde de las cosas pues que ellos dejaron,
Entonces ya quedaba establecido, digamos, quién tenía pues como la responsabilidad de sacar el asunto importante. Entonces muchas veces uno, y eso lo vemos hoy día, o sea, en una empresa pues están los operarios, los técnicos, pero hay alguien que los dirige, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, las diferentes entregas que se tienen que hacer no son, digamos, hechas por A, B, C, D, E, F, G, las razones que sean, entonces lo que se encuentra allí es que de alguna u otra manera, entonces allí el responsable es ese jefe de planta, ¿sí? Jefe de taller, que son, digamos, los nombres que pueden llegar a tener dependiendo pues, de lo que sucede allí. Entonces, eso es lo que se presenta. ¿Sí lo ven? Entonces, esos son los aspectos pues, que uno tiene que tener muy presente, que uno tiene que tener muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, allí está, para que lo tengamos pues en cuenta, ¿listo? Entonces, mire que esos son, digamos, los factores que se vienen dando allí. Otro aspecto, pues, que encuentra uno de Babilonia, dice que el código Hammurabi, vigente en el periodo 2000 a 1700 a.C., fue un instrumento en el que se empezaba a definir los salarios mínimos. Ojo que esto es como importante aquí, porque mire que ya nos está hablando de salarios mínimos. Entonces, mire desde dónde viene ese concepto, ¿sí? Que ustedes han visto pues que en el caso particular de nuestro país cada año pues eso genera noticia por A, B, C, y la mayoría de las veces pues uno ya observa que ese salario mínimo sale pues finalmente por decreto. Se hacen unas mesas de negociación que empiezan muchas veces en el mismo mes de noviembre, eso duran días, de pronto hasta semanas, pero llega un momento en que ya finalmente ya hay que definir eso, entonces sale por decreto. De hecho, muchos finalmente lo que hacen es que, pues dentro de las situaciones que se tienen allí, pues de críticas, que es muy normal que se presenten las críticas, entonces, pues lo que queda establecido es, digamos, la situación donde ya pues dicen, no, pues que ahí pierden tiempo, entonces no, es mejor que saquen eso siempre por decreto. Claro está que esa no es la razón de ser, ¿no? Porque precisamente dentro de lo que podemos decir que es el protocolo establecido, está negociar pues con los sindicatos, revisar, entonces están los representantes de las empresas, los de los trabajadores, están pues los representantes allí pues del gobierno, los encargados, empezando pues con el ministro de Trabajo a la cabeza, y pues finalmente pasa lo que ya estamos pues comentando. Entonces, ojo que es muy interesante poder ver lo que estas civilizaciones pues dejan como un aporte, ¿cierto? Porque finalmente eso es algo que viene siendo pues muy importante por todo lo que eso encierra y dentro de todos los aspectos pues que se tienen allí presentes. Aquí incluso dice algo para complementar, que luego de eso que acabamos de decir, entonces por allá en el año 604, Nabucodonosor, que era pues ya quien estaba ya a la cabeza, cuando sube al trono, implementó los controles de producción y pagos, así como los incentivos de salario en las fábricas textiles. Y entonces imagínense esto, vea, ya se hablaba aquí de fábricas textiles, ¿sí lo ven? Pero todavía no había ocurrido la primera revolución industrial, que por ahí más adelante vamos a hacer un poquito no de ruido, pero sí vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, fíjense ustedes, chicos, todo lo que ya se empieza pues a presentar allí, todos los diferentes aspectos pues que nosotros vamos identificando y que para nosotros vienen siendo pues como importantes, relevantes y demás. ¿Sí lo ven? Entonces ya allí, pues uno ya, es decir, cuando uno recibe esta información y uno ya contraste, uno dice, caramba, pero de pronto uno lo que sí puede encontrar es que, claro, tal vez
comparando lo que tenemos hoy día, lo que observamos, versus lo que pudo haber sido en ese tiempo, pues uno dice que puede ser de pronto, era un poco rudimentario el asunto, ¿verdad? Porque cuando uno mira desde el punto de vista de la tecnología, entonces hay que tener en cuenta que tal vez ese concepto empieza a hacerse más visible, con mayor fuerza, cuando ya se va reconociendo lo que con el tiempo se reconoce o se conoció como la primera revolución industrial. No era que pues de pronto antes no existieran algún tipo de máquinas, sí había, pero lo que pasa es que esa fue una época que marcó un antes y a partir de allí un después, que mucho de hecho pues hemos venido viendo a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo. Estas imágenes que vamos viendo allí pues las obtuve pues de las páginas que están ahí registradas que yo les comparto y nos muestran de alguna u otra manera cómo eran esas ciudades. Desde luego que esto estamos hablando pues de esas reconocidas como ciudades capitales, ¿no? El centro allí donde estaba después el poder y todo eso, porque ya a las afueras sí de pronto es muy parecido a lo que uno observa pues en las diferentes películas épicas que muestran todo eso. Si nosotros hemos venido hablando pues de Babilonia, si hemos venido hablando de los sumerios, pues, es decir, China no puede quedar atrás, ¿sí? China es una nación, es un país que pues realmente tiene mucho pues como que mostrar, tiene mucho de alguna u otra manera pues como es dicho que ofrecer, ¿cierto? Y pues en el último tiempo ustedes han visto cómo los chinos se han posicionado más. Incluso podríamos decir que los descendientes de esta civilización, de lo que vamos a hablar aquí de hace muchos, muchos años, hablando pues de los actuales, de alguna u otra manera pues no han, digamos, sido inferiores pues a lo que uno podría denominar como esta responsabilidad, ¿sí? No han sido pues inferiores. Entonces, desde luego, eso puede ser como algo muy, muy interesante, muy importante allí. Tanto que desde hace ya varios años, pues China viene ocupando el segundo lugar de las economías pues más sólidas, más fuertes. La última es que le hice seguimiento porque pues hace ratico no reviso esto, pero normalmente en el orden viene estando los Estados Unidos, antes estaba en segundo lugar Japón, pero entonces, como les digo, en su momento ya China asume el segundo puesto y desplaza a Japón para ocupar el tercer lugar. Tendríamos que revisar si al tiempo actual sigue estando así, pero digamos que esa ha sido pues como la tendencia en los últimos años. Y allí entonces ya pues uno va logrando entender pues por qué esta nación es como tan importante y todo lo que han ido logrando alcanzar. Entonces, dentro de su historia, por lo menos lo que logré, digamos, como encontrar que sea afín a este tema que nosotros estamos viendo aquí, uno encuentra que en los 500, digamos, pues en el año 500 antes de Cristo, sería pues como la forma correcta de presentarlo, están los escritos de Mencius y Chou, que denotan que los chinos estudiaban principios de comportamiento sobre organización. Vuelve a estar la palabrita allí de planificación, dirección y control, además de conocimiento de conceptos como organización, funciones, cooperación, procedimientos para mejorar la eficiencia y técnicas de control mismas que se encontraban en la construcción de Chou, que era un directorio de todos los sirvientes del emperador. ¿Listo? Entonces, mire pues que ya lo que se va estableciendo allí, ¿verdad? Entonces tenemos pues organización, vuelve a estar aquí planificación, y entonces está la dirección, entonces está el control. Interesante. Entonces, yo les dije a ustedes hace ya un ratico ya,
hace un buen ratico ya. Digamos que al comparar con lo que tenemos en el tiempo actual, entonces, ¿cuál puede ser el punto diferenciador? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál puede ser ese aspecto diferenciador? Pues que uno diga, caramba. Entonces, pues de acuerdo a eso, pues ya uno mira esto, mira aquello, mira lo otro y ya. Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, está el tema en el que con lo que nosotros vamos a lograr ver ahora con el video, podemos de pronto sacar algunas conclusiones. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas que siguen estando allí, pues digamos, como vigentes, que se repiten, que están allí, pues dentro de los detalles que para nosotros vienen siendo importantes. Pero lo que pasa es que eso es como cuando nosotros miramos lo de la tecnología. Es decir, hay algunos temas que no son nuevos. Si hablamos nosotros del fenómeno de electricidad, por ejemplo, eso no es nuevo. Pero uno puede ir encontrando algunos aspectos que en el tiempo actual van marcando diferencia. Cuando ya, como aquí vamos a estudiar algunos postulados, por llamarlo así, de algunas personas que han hecho aportes dentro del tema de la administración, entonces ustedes se van a dar cuenta que eso de igual manera no es nuevo, que eso tiene años, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? El asunto es que pues uno ya puede mirar por qué han logrado trascender y ante eso, pues uno ya pues de pronto puede revisar qué aspectos pueden, digamos, tenerse en cuenta allí como un efecto diferenciador. Eso finalmente es lo importante. Cuando yo hice, ahora estoy recordándolo en este momento, el estudio pues en esos temas de administración, porque como yo les decía desde la primera clase, pues mi formación base no es propiamente la administración, sino la ingeniería. Pero cuando vi la necesidad de pronto ya de ir conociendo estos temas, pues obviamente tenía que hacer un estudio, ¿no? Para poder aprender, así como están haciendo ustedes en el tiempo actual. Y sucede que algo que me pareció muy particular, dentro de las clases pues que yo tomé, había una donde se hablaba pues como de aspectos organizacionales. No recuerdo muy bien el nombre de la asignatura, pero me pareció muy curioso algo. Entonces, allí había un grupo muy heterogéneo, hablando pues de los estudiantes que formábamos parte de esa cohorte, porque habían pues administradores también, habían ingenieros, habían bacteriólogos, habían contadores públicos, ¿qué otra profesión había allí? Digamos, pues estábamos como divididos en esas cuatro. Y entonces éramos en total un grupo de 12, éramos un grupo relativamente pues pequeño. Entonces sucede que en esa clase que les digo, el profesor pues como conociéndonos un poquito al inicio de la misma, mmm, empieza a preguntarnos a cada uno pues cuál es nuestra profesión base, qué es lo que nosotros tenemos pues, de pronto como expectativa pues de la asignatura, ¿cierto? Todas estas cosas. Y una de las compañeras que es administradora de empresas de profesión, entonces decía, no, yo pues deseo pues conocer como cuáles son los aspectos nuevos, qué es las tendencias, pues qué es lo que de pronto en el último tiempo hay dentro de la administración, porque yo me gradué ya hace algunos años y entonces pues entré a hacer esta maestría con ese propósito. Cuando el profesor la escucha, él le dice, no, pues si esa es tu expectativa, entonces de pronto vas a estar frustrada cuando terminemos porque te vas a dar cuenta que eso que tuviste en tu pregrado sigue estando hasta el tiempo actual. Es decir, él daba a entender que de pronto, hablando de aspectos nuevos, no era mucho lo que se pudiera pues como anotar allí. Que lo que podía cambiar, que es cuando ya hablamos de ese aspecto pues diferenciador que se puede encontrar allí, son digamos como las maneras en que toda esa organización, en que toda esa planificación y demás puede darse.
Entonces, el video que nosotros, de hecho, vamos a ver ahora más adelante, que espero que no tengamos ningún problema porque hoy no estoy desde el lugar habitual donde yo me conecto con ustedes, ha sido, digamos, o es una muestra de lo que ustedes ya como futuras personas que ya mañana van a tener su profesión y demás, ustedes van a empezar a vivir, ya se está viviendo. Lo que pasa es que como todo empieza a darse pues el efecto pues de irse como extendiendo, extendiendo, extendiendo hasta que ya se vuelve un hecho en todos los lugares del mundo, ¿sí? Así como el virus, que el virus empezó en China y poco a poco se fue extendiendo, pero ese sí fue rápido, ¿no? Eso sí, pues en cuestión de semanas ya todo el mundo está involucrado con él. Aquí al final de esta parte de China dice que alrededor del año 2350 a 2200 y 2256, ahí tendríamos que poner primero 2256 y luego, porque pues van en descenso, ¿no? Ahí hablan de un emperador Yao que hizo uso por primera vez de una junta, mire, una junta de consejo para tomar decisiones importantes y además esta servía como una herramienta de comunicación con sus súbditos. Entonces ya aquí empezamos a hablar de las juntas, ¿sí? Los administrativos, pues se reúne el rey, el emperador, como se le diga, el presidente, el gerente general, con su junta, ¿sí ven? Interesante. Entonces son prácticas que vienen de muchos años, que es lo que vemos hoy día. Entonces, por eso les digo yo, ¿cuál es el efecto diferenciador? Aquí tenemos pues una foto que muestra pues esta civilización china. Desde luego que esta imagen, de acuerdo a la foto que vemos ahí en el medio, pues no es tan vieja, obviamente. Pero en el fondo ellos siguen preservando esa cultura, ¿no? Uno mira ahí en la televisión esas imágenes y eso está así tal cual. Ahora viene los griegos. Los griegos también marcaron época en su tiempo. De hecho, nosotros como, digamos, los occidentales que estamos involucrados allí, tenemos mucho de eso que los griegos pues aportaron. Y entonces aquí dice que en Grecia, leyendo ahí rápidamente, comparte de que lograron tener la capacidad para administrar las operaciones de compañías comerciales, desarrollaron un gobierno democrático, aquí ya viene el aspecto que desde luego pues nosotros lo seguimos viviendo, pero mire desde dónde viene eso, que contenía un proceso administrativo. Entonces dice que en dicha civilización se encuentra el origen del método científico, que eso también es muy importante y que ustedes lo van a ir conociendo más adelante en algunas asignaturas donde ya se les va a dar esa posibilidad de conocer lo que uno denomina aquí dentro de las instituciones de investigación formativa. Y entonces dentro de ese método científico que ellos pues aportan allí o al cual dan origen, dice que descubrieron los criterios de investigación e introdujeron la ciencia y la educación en muchos aspectos a la administración. Entonces, mire que aquí hay algo que es importante para tener en cuenta, que es como el plus. La investigación riñe con la administración o la administración va en contravía de la investigación. No, para nada, para nada. Se encuentran. Puede ser, digamos, eh, que la una se alimente de la otra o viceversa, pero la investigación y la administración no son opuestas, ¿sí? Hay proyectos de investigación de administradores. De hecho, por ejemplo, de algunos aspectos que ustedes van a conocer más adelante y que son relativamente nuevos en el tiempo y que en este momento se me ocurren, es cuando ustedes ya por allá más adelante ya empiezan a conocer lo que, lo que se conoce como los stakeholders, ¿sí? Que
también traducido a nuestro idioma son los grupos de interés. ¿Listo? Stakeholder o grupos de interés. Entonces, eso es como para que ya ustedes lo vayan pues teniendo desde luego allí en cuenta. Cuando uno profundiza un poco sobre esos stakeholders, que es la palabra pues en inglés, o grupos de interés, como lo llamamos pues en nuestro idioma, que sería como la traducción más pertinente, sucede que esa es un término y una expresión que data por allá como el año de más o menos 1984. 1984, hay un profesor, un filósofo, curiosamente, que pues se puso a mirar, a analizar, a contrastar y vio que para las organizaciones era muy importante tener muy presente a los grupos de interés. Entonces, cuando nosotros hablamos de los grupos de interés, que les hablaré aquí pues un poquito para que se entienda de lo que estoy hablando, esos grupos de interés vienen siendo esos grupos de personas que se relacionan con una empresa, ya sea al interior de ella, porque están dentro de la empresa, o con el exterior. Entonces, por ejemplo, tenemos los trabajadores. Los trabajadores son parte de esos grupos de interés de la organización, que son un elemento muy importante porque imagínense si la organización no tiene sus trabajadores, entonces ¿quién se encarga de hacer las diferentes tareas? Podríamos también meter en esos grupos de interés para hacer una diferencia pues entre técnicos y administrativos, pues al grupo de administrativos, ¿sí? Que para una organización son fundamentales, ¿sí? Son claves, ¿sí? También, ¿qué se puede meter ahí dentro de los grupos de interés? Pues de acuerdo a lo que la empresa realice, se tiene que tener en cuenta a los proveedores, ¿sí? Entonces los proveedores hacen parte de esos grupos de interés. Claro, son muy importantes. Entonces, ya seguramente alguno de ustedes podrá estar pensando un poquito en los clientes. Claro que sí, los clientes son parte de esos grupos de interés para la organización. Para no ir lejos, pues para que se entienda más, ustedes están hoy día matriculados como estudiantes regulares de la institución de educación superior conocida como Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, ¿cierto? Entonces, ustedes que son estudiantes hacen parte del grupo de interés de la organización, de la institución. ¿Por qué razón? Porque pues podríamos decir sin exagerar que ustedes son muy relevantes, muy importantes, porque son la razón de ser del modelo de negocio, pues para que se entienda un poquito, que eso lo irán viendo ustedes paso a paso, de lo que la institución ofrece como institución de educación superior, que es sin ánimo de lucro, ¿no? Porque las instituciones de educación superior son sin ánimo de lucro. Entonces, dentro de esos aspectos, ustedes son un ente importante. Porque empecemos por esto. Ustedes recordarán que yo en la primera clase les decía que pues les agradecía mucho la confianza en nosotros, porque tener un grupo de primer semestre que no es un grupo pequeño y que le apuesta a su formación, muy a pesar de que saben que las clases por ahora se dirigen en esta modalidad, lo que se conoce como PAT, entonces uno lo agradece, porque viendo todo lo que ha sucedido en el último año, de todas las empresas pues que se han cerrado y todo lo que pues ha venido pasando, entonces pues ¿qué tal si la institución se quedara el día de mañana sin estudiantes? ¿Podría continuar? Por mucha planta de profesores que haya, que por mucha, pues digamos, mucho ánimo que se tenga y el deseo de hacer las cosas de la misma manera, no se podría continuar. ¿Por qué razón? Porque no estarían ustedes. Entonces, ustedes son parte de ese grupo de interés, que es un grupo de interés fundamental. No queriendo decir que de pronto en la categoría de los profesores no sean importantes, porque pues obviamente son importantes, porque entonces si hay estudiantes, entonces tiene que haber profesores, obvio. Entonces fíjense que cuando ustedes más adelante lo logren estudiar con mayor profundidad,
ustedes se van a dar cuenta que dentro de la, digamos, lo que se puede denominar como las teorías de la administración y todo lo que existe con el propósito de que las organizaciones pues sean competitivas, que las organizaciones sean robustas, que las organizaciones logren cada día avanzar. El tema de los grupos de interés es un tema que es relativamente nuevo. Eso tiene alrededor de un poco más de unos 35 años, más o menos. Entonces, ¿por qué alguien dirá, uy, profe, pero es que ya más de 30 años, ya eso tiene, ¿cierto? Y es verdad, ya claro, de pronto ya muchos de ustedes todavía no estaban, porque aquí yo sé que la gran mayoría pues son prácticamente, están en la edad de adolescentes o ya saliendo de ella, ¿cierto? Así ya tengan su cédula o su contraseña. Pero el asunto es que dentro de esos aspectos, cuando uno compara con esto que estamos analizando acá, donde estamos viendo que realmente esto viene de muchos años, pues 30, 35, 36 años es muy poco, entonces es relativamente nuevo. Cuando ya ustedes lo estudian y lo miran a profundidad, porque en su momento lo va a suceder, entonces ustedes podrán decir, ve, pero qué cosa tan tremenda. Esto porque no se les había ocurrido antes, si es como tan lógico, si es como tan evidente, ¿cierto? Y la respuesta es que, digamos, cuando ustedes van estudiando las diferentes organizaciones, que de hecho nosotros más adelante aquí hablaremos de eso, de acuerdo a lo que vimos pues en su momento en el programa de la asignatura, pues uno encuentra que lo que pasa es que cada tiempo tiene pues como su, su enfoque, ¿cierto? Y ese enfoque puede variar o cambiar con el paso de los años, ¿sí me hago entender? Entonces, tal vez en su momento no era muy importante tener en cuenta al público, al cliente, al proveedor, pero llega un momento en que ya dicen, no, hola, yo tengo que interesarme por esto, por estos grupos, porque finalmente, si yo quiero subsistir, si yo quiero pues estar vigente muchos años, vale la pena saber cómo me voy a relacionar con estos grupos de interés. Entonces, ese es un pequeño ejemplo pues de lo que les puedo compartir en relación a, a los cambios pues que uno puede ir evidenciando dentro de los aspectos que vienen siendo pues para nosotros importantes. Bueno, entonces póngale cuidado allí. Dice allí al final que en ese segmento de la historia pues de lo que fueron los aportes de los griegos, dice que Platón da un aporte sobre la primera teoría de la especialización y división del trabajo, ¿sí? Entonces dice que entre algunas ideas mencionaba que un trabajador debía enfocarse en realizar las tareas para las cuales tenía la habilidad de hacerlo. Entonces, esto es un aspecto muy importante, ¿no? La habilidad de hacerlo. Ustedes han visto, y aquí en Colombia se ve mucho, y esa es como una crítica que se hace a los países, al parecer es como una costumbre muy latina. Aunque uno, cuando ya uno logra mirar en otras órbitas, en otros lugares, no es solamente una costumbre nuestra, también se da en otros sitios, pues que se supone, en teoría, deberían ser más serios. Pero el asunto es que cuando allí dice que la persona debe tener dentro de sus tareas para aquello para lo cual es hábil, para aquello para lo cual es, digamos, competente, pues ese es un aspecto que es clave, ese es un aspecto que de luego es fundamental, que viene siendo importante por todo lo que eso representa. ¿Por qué razón? Porque finalmente entonces sucede que allí hay una situación donde pues la idea es que si yo necesito una persona apta, capacitada en comercio exterior, por todo lo que eso implica, ¿cómo voy a tener allí de pronto a alguien que no estudió comercio exterior, sino que estudió literatura, por decirlo algo? No compagina, ¿verdad? ¿Cierto que no cuadra? Entonces es así, pero a pesar de eso, muy a pesar de eso, uno logra ver que por momentos sí en algunos cargos están las personas que no tienen el perfil para ese cargo. Y eso se presenta ya pues por la misma política, se presenta también de pronto por cuestiones de amistad,
se presenta muchas veces por cuestiones de pagar favores, que eso pues es algo pues que es como pan de cada día, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente siempre va a estar relacionado con temas de corrupción, no necesariamente. Hay casos donde desde luego se presenta por cuestiones de corrupción, eso es un hecho. Entonces, digamos que esas son, digamos, los aspectos, las situaciones pues, que se presentan allí, dentro de todo lo que para nosotros viene siendo pues importante y fundamental. ¿Listo? Entonces, desde luego, si hay algo pues que ustedes no entiendan o querían pues ahí como ampliar, tengan la confianza pues de hacerlo porque de eso se trata. Entonces, ya hablamos de Platón, por aquí ya se habla de Sócrates, entonces dice que Sócrates mencionaba que un buen administrador lograría que sus subordinados obedecieran y cumplieran, seleccionando a los ideales para cada puesto, sin importar el tipo de comercio que estuvieran administrando. Entonces, eso también es algo real, o sea, la parte del liderazgo es fundamental, ¿no? Y seguramente a ustedes en su momento, dentro de lo que ya finalmente vaya siendo su, su transcurrir pues en el aspecto laboral, pues hay un detalle que será, digamos, allí pues fundamental, importante, y es el hecho de que eh, el liderazgo es fundamental, pero el asunto es cómo puedo ser yo un buen líder. Entonces, una recomendación que yo les doy en primer lugar es, en primer lugar, capacítense. Capacítese bien, aprenda bien, ¿sí? Entonces, todas las asignaturas que usted está tomando en este semestre y las que vienen en los próximos, sáqueles el mayor provecho, por muy sencillas que sean, por muy, entre comillas, tontas que a uno le pueda parecer, porque a veces puede pasar que uno dice, ah, pero capacítese bien, aprenda bien. Lo que cada profesor le va a compartir a usted, a cada uno de ustedes, entonces interésese por mirar en qué parte es que lo tiene que aplicar, cómo lo debe aplicar, y si ese conocimiento usted lo puede amplificar mucho más para ampliarlo, para que tenga un mayor alcance, magnífico, ¿sí? Entonces, de esa manera, como usted está formándose, está aprendiendo y se está preocupando porque así sea, entonces de esa manera usted puede llegar a ser más adelante un buen líder, una buena líder. Porque el líder ante todo no se trata de mandar por mandar, ¿no? Y entonces eso es un aspecto que a veces también hay fallas en eso. No, un buen líder tiene que tener en primer lugar el conocimiento, manejar el tema, la preparación, de tal manera que va a saber dirigir al subordinado. Si el subordinado está haciendo o cometiendo una falla, entonces lo va a saber, digamos, instruir, corregir, para que esa situación sea mejorada. Entonces, estos son aspectos que desde luego son fundamentales. Está también la India, ¿no? La India, mire que una vez se equivoca y por momentos, como a veces la información que nos llega es una información que tal vez, pues, no es lo muy, digamos, clara, no es una información que venga con todos los detalles de lo que este país, esta nación representa. Entonces, ya con el tiempo uno, porque es que a veces lo digo porque por momentos, por lo menos me pasó a mí que de las primeras cosas que yo recibí de India, o que yo escuchaba en alguna clase y demás, era como se presentaba como una nación pues muy pobre y entonces como que pues allí no había mucho de qué escoger y demás, y mentiras, es decir, pues sí, hay pobreza desde luego, pero de todas maneras, cuando uno ya va aprendiendo a conocerlos un poquito más, cuando uno ya va, digamos, en ese rol de saber lo que ellos representan como nación, lo que ha sido su historia, entonces uno encuentra que es una nación que tiene personas muy preparadas, que ha hecho unos aportes pues a la actual civilización como la que estamos nosotros pues viviendo en este momento, que son relevantes,
que tienen en su momento, por lo menos en esa historia de independencia que ellos vivieron en el siglo XX, cuando lograron independizarse del poderío británico, pues es algo muy importante allí. Y eso se ha convertido como en un ejemplo, en una muestra de lo que se supone naciones que tal vez no tienen, por ejemplo, en ese caso de la historia, el músculo militar como si lo pudiera tener Gran Bretaña, pero que aún así se lograron independizar. Eso es algo pues como interesante para ser tenido en cuenta y que muestra, dentro del comentario que estoy haciendo, pues digamos, posibilidades y todo lo que ellos son pues como país, como nación. Entonces aquí, dentro de lo que encontré, habla de que por allá en el año 321 a.C., el Artasastra de Cautilia es lo que está allí, pues se define como, o se presenta como una aportación que habla sobre la ciencia de la política y también la parte social y económica del Estado. Entonces dice que allí se detallaban las obligaciones del rey, las obligaciones de los ministros, las obligaciones de los consejeros. Se hablaba de las reuniones pues, que se realizaban pues, entre ellos. Se hablaba pues, de temas de guerra, temas de paz, donde también se hacía referencia a la organización de los negocios, leyes, tribunales, la parte del gobierno pues, local, en este caso gobierno municipal como lo muestra allí, costumbres sociales, matrimonio, divorcio, derechos de las mujeres, ingresos, impuestos, factorías, minas, mercados, entre otros. Entonces todo, digamos, lo que de alguna u otra manera se presentaba allí, o sea, se hacía allí, se daba pues en ese Artasastra de Caitilia. Entonces, el asunto es que dentro de eso, pues alguien podría llamarlo, no sé si sea válido llamarlo como una especie de constitución, pero sí era pues como el manual de convivencia donde se daba pues como el reglamento y las maneras de manejar todo. Y me parece muy interesante porque fíjese que a pesar del tiempo, aquí habla de los derechos de las mujeres, no de los deberes de las mujeres, sino de los derechos de las mujeres. Y estamos hablando del año 321 a.C. ¿Sí me hago entender? Obviamente que ya tendríamos que mirar en detalle, tal vez, qué era lo que estaba escrito allí, pero nada más el hecho de uno mirar ese título, así como está, o por lo menos esa expresión, pues me parece que es algo que lo convierte en un hecho desde luego relevante por todo lo que eso pues considera dentro de todos los aspectos que son, digamos, pues como fundamentales. Entonces aquí hay una bella foto pues de India, una foto muy representativa pues de esta nación. No podíamos dejar de lado la civilización romana. Hicieron grandes aportes que muchos de ellos nosotros los tenemos en nuestro medio, ¿sí? Duraron muchos años también. Y algo que me parece muy importante porque cuando ustedes revisan de pronto lo que viene siendo como la población, el número de personas, pues uno logra encontrar que la población del mundo paulatinamente se ha ido incrementando, ¿cierto? Pero mire que aquí dicen que en su tiempo, uno de los aportes que se les reconocen es por la capacidad que tenían de poder controlar, digamos, alrededor de 50 millones de personas. Pensando pues en esa época, ¿no? Hoy día pues uno dice, no, pues que nada más Colombia en el año de febrero del 2020 fue declarada ya como, fuimos declarados como un país con 50 millones. Casi que el 100% más de lo que éramos en el año 90, por ahí más o menos que éramos alrededor de unos 25 o tal vez un poquito más. Pero ya para el 2020, febrero, 50 millones y ya hoy día estamos por los 52 millones algo de habitantes. Muy a pesar pues de todas las muertes que se dan, que ya ustedes saben, que aquí tenemos pues unas estadísticas muy críticas en todos estos años, pero mire pues
cómo crece Colombia como población. Entonces, el asunto es que, pues, aquí dentro de los aportes, pues habla de que toda esa forma de poder administrar esa cantidad de personas en las diferentes provincias y demás, que por ahí hablamos más adelante de eso, es porque tenían establecidas estrategias de control, ¿sí? Y administración que incluso ya se va mostrando después de Cristo en el año de 284. Entonces, aquí se habla de que todo eso consistía pues, en la delegación de autoridad, por medio pues, de la división de su territorio en provincias, diócesis y divisiones geográficas, porque ellos tenían una gran extensión en Europa, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo muy importante. Entonces, ahí estamos viendo una imagen del Coliseo Romano. Si alguno tiene más adelante de la oportunidad de ir, o de pronto ya han ido, pues nunca se sabe. A veces uno encuentra chicos que han tenido oportunidad. Pero mire que realmente pues ellos marcaron una época y pues muy importante. Entonces, ya aquí llegamos nosotros a lo que es la revolución industrial. Que la revolución industrial, si ustedes leen sobre la revolución industrial, es mucho lo que se va a encontrar, ¿sí? Pero como nosotros lo tenemos que mirar desde el punto de vista del aporte de esa revolución industrial para la administración, entonces fíjense que nosotros encontramos 4 etapas que, digamos, pueden ser como relevantes y que se denominan de la siguiente forma. Se habla de la mecanización de la industria y la agricultura. La segunda etapa habla de la aplicación de la fuerza motriz a la industria. La tercera etapa habla del desarrollo del sistema fabril. Y la cuarta etapa habla de una espectacular aceleración de los transportes y las comunicaciones. Entonces, mirando rápidamente como los aspectos relevantes de cada una de estas que encontramos nosotros aquí, que para la mecanización de la industria y la agricultura, habla de que a finales del siglo XVIII, cuando se presenta esta revolución industrial, ¿cierto? Entonces surge la máquina de hilar, del telado hidráulico y mecánico, además de la máquina desmontadora de algodón, que desde luego sustituye el trabajo del hombre y la fuerza muscular por trabajo animal e incluso de la rueda hidráulica. Entonces, muchas cosas empiezan a gestar a partir de ese tiempo y que hoy día se siguen viendo y se siguen dando cambios. Y ahora en el video, que espero no tengamos ningún problema de observar en línea porque lo tengo que cargar en línea, ese video tiene, digamos, muestra allí, quien lo dice, muestra cómo algunos aspectos que se presentaban en ese tiempo, pues hoy día se siguen dando, pero es una invitación a que nosotros no nos cerremos ante los cambios pues que se van posibilitando allí. Entonces voy aquí a mirar rápidamente estas etapas para que ya podamos saltar al video para yo ya comentarles cuál es la, digamos, la relevancia pues de tenerlo en cuenta. Entonces luego dice aplicación de la fuerza motriz a la industria. Entonces dice aplicación de las máquinas de vapor para las transformaciones en los talleres, en transportes, agricultura y comunicaciones. Se habla del desarrollo del sistema fabril, entonces dice que el artesano y su pequeño taller desaparecieron para dar lugar al operario, a las pequeñas y grandes fábricas basadas en la división del trabajo. Luego dice que una espectacular aceleración de los transportes y las comunicaciones. Entonces dice navegación con vapor por Robert Fulton, quien logró que después las ruedas propulsoras se convirtieran en hélices. La locomotora fue perfeccionada por Stephenson. Habla de que la primera vía férrea se construyó en Inglaterra, enseguida aparecieron otros medios de comunicación como el telégrafo eléctrico, surgió el sello postal en Inglaterra y el teléfono años más adelante. Entonces, claro, estos son hitos, claro, ¿cierto? Todos estos son hitos, entonces esto viene siendo para nosotros muy importante. Entonces, fíjense chicos, que aquí vamos a escuchar una pequeña conferencia sobre lo que hoy día, no sé si ustedes han escuchado ya algo de Industria 4.0, pero el asunto es que pues es algo que es bueno conocer,
porque eso, quien se está formando en ciencias económicas y administrativas, como el caso de ustedes, es fundamental. Además, porque en el perfil de ustedes como futuros tecnólogos en comercio exterior, con mayor razón, porque dentro de la formación de ustedes está la parte pues de llegar a trabajar en importaciones, exportaciones, de mirar aquí, de mirar acá, de tener en cuenta todos estos detalles. Y a mí me parece relevante que si de pronto hasta ahora nunca han oído hablar de Industria 4.0, entonces ya lo vayan empezando a conocer, porque como dijimos en la primera clase, esta asignatura es una asignatura que los introduce a ustedes en el mundo de las ciencias económicas y administrativas, pero que a pesar de que les va dando unas pautas de lo que hubo, de lo que pues se presentó antes y cómo fue y lo que vamos viendo hoy, tenemos que ir mirando pues también la realidad, ¿no? El actual. Entonces, permítame, yo voy a cerrar aquí es decir, tengo que, porque al ponerme en la tarea de, digamos, alguien levantó la mano. Sharon, me acabo de dar cuenta aquí. ¿Qué vas a decir, Sharon? Nada, profe, pues que al principio de la clase le iba a decir que pues esta es la primera vez que ingreso a su clase porque no había Ajá. podido ingresar. Uh-huh. Yo soy de mercadeo, pues Qué también bueno. veo comercio Muy bien. y pues veo también materias de mercadeo de tercer semestre. Ok. Entonces, con ustedes estoy en comercio en primer semestre. Perfecto, Sharon, pues bienvenida. Gracias por presentarte. Nosotros tenemos, de hecho, un grupo creado en Telegram. Me gusta, para que lo sepas, pues sería importante. Ahora ahí en el chat te escribo cuál es mi usuario para que me logres contactar y ya meterte al grupo, ingresarte al grupo. Porque Ah, sucede que me gusta, aparte pues de que sí, nos vemos cada 8 días en clase, por momentos es importante como comunicarse con ustedes por alguna situación o alguna situación que ustedes le quieran compartir a uno, entonces por ahí es como más rápido y desde que nosotros estamos trabajando en esta modalidad de presencialidad asistida por tecnología, pues me ha parecido como un elemento o una herramienta muy útil pues para contacto con todos. Entonces ahora que veamos este video y que ya me esté despidiendo, te comparto ahí un usuario para que entonces lo tengas en cuenta. Listo. vale. Pues Listo. aquí igualmente voy a mandar mi número para que me puedan agregar a los grupos que tengan. Perfecto. Es para que lo tengan en cuenta ahí, chicos, para que la compañera no se sienta sola y ustedes, por favor, la integren al grupo. Eso está bien, claro que sí. Entonces, vean, vamos pues entonces a escuchar esta conferencia. Es una conferencia pues corta, el tiempo que tenemos pues la alcanzamos a oír y entonces ahora pues hablamos un poquito de ella. Si de pronto no les llega el audio me lo hacen saber, aunque aquí acabo de habilitar el mismo. Entonces vamos a mirar. Hola a todos. Me toca hablar de Industria 4.0. Yo creo que es una palabra que muchos de vosotros, yo creo que todos habéis oído. ¿Es buena? ¿Es mala? Profe, ¿Puede quitar puestos de trabajo? ¿O es una oportunidad? profe, ¿Qué pasó? ¿Sí escuchó? ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, sí. Profe, no se ve nada. ¿Lo demás lo ve ¿Usted? o no lo ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí se ve. ¿Cómo Bueno, Yo sí así? lo veo. entonces hagamos una cosa, chica, sal de la sala y Bueno, vuelve a ingresar a ver si de pronto me dices cuando ingreses Ah, para poner el video de nuevo, ¿vale? ya me salgo. Listo, dale y me avisas cuando llegues de nuevo. Esperemos a ver porque a veces pasa eso, que sucede lo que ya nos indica y al salir y volver a ingresar de pronto ya... Clara, sí, profe. ¿Ya lo ves?
Sí, ya, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, pongo aquí el vídeo de nuevo. Yo hoy vengo porque soy de las que está plenamente convencida de que es una oportunidad. Y confío que con las 3 ideas que voy a compartir con vosotros, al final todos tengamos la misma visión. Hace unas semanas el New York Times publicaba esta noticia. Los que estamos acostumbrados a trabajar en países del este de Europa sabemos que son economías que están creciendo a una velocidad monstruosa, que tenemos allí plantas que nos cuesta mucho crecer porque no tenemos gente, la rotación del personal es muy alta y estamos haciendo lo que dice la noticia. Estamos sustituyendo personas que no tenemos por robots. Sustituidas por robots al 100%. ¿Acaso nos vamos a encontrar con esto? ¿Os acordáis de Harrison Ford en Blade Runner? Allí él luchaba contra unos robots humanoides que no tenían sentimientos, pero tenían una inteligencia increíble. Los humanoides se habían rebelado contra los seres humanos que los habían creado. Y Harrison Ford luchaba con ellos. Ese es el miedo que tenemos a esta revolución que nos estamos encontrando, que la inteligencia artificial, la industria 4.0, nos haga sustituibles. Pero no es la primera revolución, es la cuarta. Por lo tanto, antes ha habido 3. La primera, en el siglo XVIII, es la que sustituyó la fuerza física del hombre o del animal por el vapor. La segunda, un siglo más tarde aproximadamente, está bien representada por todo lo que hizo Henry Ford. Es hacer accesible el consumo en masa. Tú podías tener un coche, eso sí, era negro y era el Forte, no había otro. La tercera revolución ocurrió más o menos cuando yo nacía, hace unos 50 años, dentro de unos años. Fue la revolución de los ordenadores. De repente todos teníamos un Spectrum, algunos recordaréis en casa, o teníamos los PLCs en las industrias o empezaron a aparecer robots de forma masiva. Y ahora estamos en la cuarta. La cuarta es la revolución industrial 4.0 y es la de los datos. ¿Qué significa datos? Significa 3 cosas. Significa sensórica, primero. Tenemos el mundo cada vez con más sensores. Nuestros coches detectan el sensor que hay adelante, la lavadora pita si detecta no sé qué. Todo está lleno de pitidos y sensores que nos lanzan datos. Esos datos, segundo punto, es el almacenamiento masivo, la capacidad que tenemos de guardarlos a muy bajo coste y accesibles desde todos los puntos, desde la nube. Y el tercero es la inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces de esos datos extraer información casi mejor que el propio cerebro humano? ¡Qué miedo! Pero ese miedo, si lo vemos reflejado en Producto Interior Bruto, pues no ha supuesto nada malo a lo largo de la historia, sino todo lo contrario. Vemos que los años en los que se produjeron las revoluciones industriales, todos los países del mundo, cada uno a su ritmo, experimentó un aumento económico tremendo. Y eso fue bienestar. Si miramos ahora al Reino Unido, tenemos aquí algunos datos. En el punto rojo son las horas que un trabajador trabajaba en el siglo XVIII, 62 horas a la semana. Hoy, los viernes a la tarde, libramos. Y la productividad por hora de esa persona traído a dólares de hoy era como 1,29 dólares. Hoy es 22 veces mayor, 28,71. Es decir, trabajamos la mitad de horas, pero el valor de lo que trabajamos es 22 veces mayor. Y además, nuestros hijos no trabajan, porque antes, cuando se trabajaba 62 horas, eso también era para los niños, y ahora los niños ya no trabajan. Es decir, bienestar. Las revoluciones nos asustan, primera idea, intentamos pararlas, pero como se decía en Parque Jurásico, la vida se abre camino. Hay oportunidades, oportunidades que vamos a ver cómo se están reflejando en nuestras fábricas. Los almacenes inteligentes. Resulta que estamos todos en la prensa leyendo sobre cuándo va a llegar el coche autónomo y nuestros almacenes están llenos de vehículos autónomos, los denominados AGVs. Esto es una foto de un almacén de Amazon, pero no hay que irse a Amazon. Nosotros tenemos esto metido en nuestras plantas del este de Europa, por la razón que hemos comentado antes. Los almacenes no hay nadie, los vehículos llenos de sensores, hemos dicho antes, sensores, se mueven por la planta en base a láseres, a cartografías, a GPS, distintas tecnologías. O los robots colaborativos. Estamos acostumbrados también a ir a las fábricas y ver robots. Los nuestros son naranjas. Tú llegas a una fábrica llena de robots naranjas, todos estupendamente encerrados
en jaulas porque los robots son peligrosos, hay que protegerse de ellos. Los robots no nos ven, no nos sienten. Se ponen a mover el brazo ese que tienen y como te pillen, te dan. Si te dan, mal. Entonces, nos gastamos más en proteger la seguridad del robot que en el propio robot, que realmente no vale mucho. Y el robot trabaja aislado de nosotros, cada uno a lo suyo. Eso se acaba, llega la sensórica. Los robots colaborativos son capaces de sentir que tú estás al lado, de si te tocan pararse, y podemos hacer lo que vemos en la foto, trabajar mano a mano con ellos. Y esto no es ciencia ficción, esto está ahí ya. Y llegamos a mi tecnología preferida, la impresión 3D, el 3D printing. Y es mi tecnología preferida porque es libertad de diseño. El 3D printing lo que nos va a permitir, lo que está ya permitiendo, es colocar la materia donde nos hace falta. Haciendo esto, lo que conseguimos es estructuras tremendamente resistentes y muy ligeras. O sea, en su día, quizás recordaréis que copiamos, ¿no?, el panal de abeja para las estructuras aeronáuticas, pues ahora lo que nos vamos a encontrar es que copiamos otras formas bio, las de los huesos, las de las conchas. Hay lavadoras alemanas que están incorporando ya este tipo de estructuras para reducir las vibraciones. Lo digo con emoción, para mí es la tecnología más prometedora que se está empezando a usar en algunos sectores como pues, la aeronáutica. Airbus no es este ejemplo, pero Airbus ha sustituido toda una tobera de no sé cuántas piezas por una única pieza en 3D printing de manera industrial. Y si el 3D printing es la libertad, el Big Data para mí es como los rayos X del ingeniero. O sea, actualmente los procesos industriales son muy complejos. Entonces tienes muchas máquinas y cuando quieres mejorar algo, tienes un problema, tienes que mirar dentro. Gracias a tener datos y sensores podemos hacerlo. Y os lo ilustro con un pequeño ejemplo, sencillo. En nuestras plantas, uno de los mayores consumos energéticos es el que viene de los compresores, de aire comprimido, de la red de aire comprimido de 10 bares que hay en las plantas. Entonces, pues siempre estamos buscando fugas, estamos intentando reducir ese consumo. Y hace años, cuando no sé si era en esta 4.0, poníamos un sensor y cada X minutos tomábamos un dato y nos salía la curva de arriba. Ahora los datos son gratis. Tomamos, yo qué sé, 20 datos al nanosegundo, si tú quieres, y te sale la gráfica de abajo. Y en la gráfica de abajo es donde ves la oportunidad de mejora. Es donde ves cómo tienes que variar la programación del compresor para poder hacer lo que hemos hecho, que es ahorrar un 15% en el consumo energético de las salas de compresores. Y llega, por último, la personalización de coches. Yo cojo el iPad, me siento con mis hijos y le digo, a ver, Javier, ¿tú qué color quieres? Rojo, pum, coche rojo. Lea, ¿tú qué quieres? Yo descapotable, pum, y descapotable. Y digo, y el 37 es mi número de la suerte. Configuramos en el iPad el coche, le damos a Send, previo pago, y entra directamente a la línea producción del UKL. Esto es justamente lo que el pobre Henry Ford en la segunda revolución industrial no podía hacer, que te metía siempre el forte negro. Y esto está viniendo. Y para los que trabajamos en automoción, este es el gran reto, es poder tener líneas de fabricación que sean flexibles, que hoy fabrique el coche eléctrico, que no sé cuántos voy a vender, y mañana fabrico el coche no eléctrico y te lo fabrico rojo y te lo fabrico gris. Es decir, cosas que nosotros estamos haciendo ahora, mover cargas de un sitio a otro, o todo el tiempo que pasamos en las fábricas y en las empresas recolectando datos para luego tomar decisiones, que nos hemos quedado sin el tiempo de la toma de decisión porque nos lo hemos gastado en la recolección de datos, eso ya lo van a hacer otros. Vamos a tener que hacer otras cosas. O sea, aparecerán nuevas profesiones. ¿Cuáles son? No lo sé, no tengo la bolita mágica, pero aparecerán. Habrá que estar atento a ello. Pero no van a desaparecer. Cuando en la primera revolución industrial llegaron los telares a Inglaterra, un telar movido por fuerza del vapor sustituía a 36 obreros. Ahí empezaron las primeras movilizaciones sindicales en Inglaterra. Pero hemos visto, eso no fue malo, el obrero cambió de sitio, se crearon nuevas profesiones y ahora vive mejor. El 1 de mayo salía esto en El Mundo, hace tan solo 4 días. Las fábricas inteligentes van a mejorar la productividad. Mejorando la productividad viviremos mejor. Pero, tanto en la vida como en el arte, no hay que olvidar que muchas veces hay que escoger entre sentir o entender. No va todo de datos y de entender. Estamos los humanos detrás que hacemos más.
¿Que vosotros creéis que ese iPad lo hubiera podido inventar un robot colaborativo que solamente coge datos y toma decisiones superlógicas? Pues yo creo que no. Yo creo que tuvo que haber un humano, que ya sabéis quién es, que tenía dos cualidades muy de los humanos, que es la tremenda curiosidad que tenemos, como los niños, que decía antes Fernando, y la emoción que experimentamos ante la belleza y ante el arte. Ese sentimiento no lo tienen los robots, por muy colaborativos que sean. Pero lo bueno es que esta revolución yo considero que es para las personas, porque las máquinas van a poder hacer cosas que nosotros hacemos ahora y vamos a tener el hueco de poder ser más humanos, de poder utilizar cualidades que son solamente nuestras para sentir, para crear, vamos a vivir mejor porque va a mejorar la productividad industrial. Yo ya tengo ganas de poder bailar flamenco más los viernes, porque, bueno, las máquinas, esta frase voy a acabar con ella, ¿no?, de Garry Kasparov. Las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero somos los humanos los que somos buenos haciendo las preguntas. Así que, bueno, yo solo os diría, espero que estéis convencidos de que tenemos que seguir adelante con esta revolución, que no hay que tener miedo, que no van a desaparecer puestos de trabajo, que nos vamos a inventar nuevos puestos porque los humanos nos abrimos camino y que hay que actuar, no podemos esperar a que vengan los alemanes a decirnos cuál es el siguiente puesto de trabajo que hay que inventarse. Tenemos que hacer nosotros, hay que levantarse y buscar las oportunidades, porque si no nos movemos, pues ya nos moverá otro. Muchas gracias. Bueno, me gusta la música con la que abre y con la que cierra. Bueno, entonces fíjense que este es un video realmente muy corto de todo lo que es la industria 4.0. Me gusta cómo ella lo presenta, la señora Beatriz González. Y sucede que, pues, fíjense que la primera vez que yo empecé a conocer el tema de Big Data, no lo conocí dentro de lo que es mi campo de ingeniería, no. Lo conocí precisamente en el campo de la administración, lo conocí precisamente en el campo de las ciencias económicas y administrativas. Ahí fue cuando ya aprendí que eso ya era una realidad. Incluso pues hay programas que uno puede encontrar en la red que es decir, eso es tan amplio, pero que, por ejemplo, ustedes tienen una tabla en Excel, por decir algo, y sucede pues que ustedes saben que Excel tiene unas capacidades pues muy interesantes, pero cuando uno tiene la posibilidad de utilizar herramientas propiamente para el manejo de la información con Big Data, realmente uno saca unos cuadros espectaculares y pues la información es una cosa tremendamente útil. Y con base en eso es que ya uno puede ya empezar a tomar decisiones, y con base en eso es que uno puede hacer correcciones, con base en eso es que ya uno puede administrar mejor. Y eso involucra el campo de mercadeo, el campo del comercio, el campo de las finanzas, en fin. Entonces, el tema de la industria 4.0 nos compete a todos, no solamente es el caso pues, de los ingenieros, porque de pronto diseñan las máquinas, los robots y los sensores y todo eso. No. Eso involucra a todos. Entonces, de aquí de esto va a salir un taller que es como una consulta. Yo lo estoy diseñando, todavía no lo he terminado. Cuando ya lo suba a la plataforma les haré la indicación dentro del grupo, para que ya ustedes entonces tengan a bien hacer esa consulta, desde luego mirando todo esto en el enfoque pues de la administración, porque pues finalmente ese es el perfil de ustedes. Y ya pues en 8 días pues ya seguiríamos con lo que pues la asignatura tiene, ya mirando algunos aspectos sobre algunos postulados que finalmente son como tan determinantes. Ya sería como el acercamiento pues al cierre de este consolidado dentro de lo que nosotros pues definimos 2 semanas atrás. Así que voy a compartir aquí cierro aquí la presentación por un instante, entonces comparto para la compañera Shannon mi usuario. Bueno, ahí Shannon ya compartió su número para que la tengan en presente, y yo voy a compartir la Shannon aquí
Este es mi usuario en Telegram para que tú puedas entonces ubicarme allí y yo inmediatamente te agrego al grupo pues que tenemos allí. Así chicos que bueno, ya prácticamente se nos cumplió el tiempo, ahí estoy recuperando los minutos que me demoré en hablar con ustedes hoy, que estaba ajustando precisamente la conexión en ese momento porque les cuento, desde ayer no he tenido conectividad en casa, entonces he tenido pues que desplazarme acá a la institución para poder cumplir pues con estas clases sin problema alguno, pero menos mal que hoy no tuvimos ningún inconveniente. Así que pues voy a sacar aquí el que se quiera dejar ver el libre, yo aquí me dejo ver de nuevo, porque ustedes saben que me gusta siempre sacar aquí el pantallazo al final de la clase. Y entonces ahí ya lo saqué y descargo la lista de asistencia y bueno, les agradezco mucho la atención de hoy. Espero que la información les haya sido pues muy útil y entonces ya más adelante tendremos la posibilidad de que ya ustedes interactúen un poquito más porque vamos a ir llegando a ese punto donde ya ustedes pueden entonces tener esa posibilidad de ser más participativos, ¿no? Por ahora estamos pues en todo un proceso de fundamentación que es necesario, que es importante, pero que ya veremos más adelante pues a lo que nos va a llevar. Así que bueno, se me cuidan, que tengan un resto de día muy bendecido y sigan Profe, una estudiando pregunta. porque preguntan. Vale, compañero. Para saber las notas de los talleres que ya hemos enviado. Yo cuando ya estemos cerrando el consolidado, yo los comparto para que veamos si en primer lugar me llegaron todos y hay alguna situación pues, que tengo que corregir. Entonces, cuando ya tenga todo consolidado, yo les voy a compartir esa información. ¿Listo? Por ese lado pueden estar tranquilos. Ah, listo, profe. Entonces, ¿para cuándo sería el otro taller? Bueno, este que espero subir hoy, cuando ya termine pues la estructura pues que le estoy dando, la idea es que lo suban también como hemos venido trabajando con nosotros, un día antes de la siguiente clase, como tiempo máximo. Ah, listo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Y lo subimos por la plataforma, profe? Sí, por la plataforma, todo por la plataforma. Todo por la plataforma. Queda mucho mejor. Muy bien. Se me cuidan, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Adiós.